Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Qué bendición estar en sus hogares nuevamente. Queremos compartir hoy un tema que le hemos denominado Aclarando Verdades. Y la razón es que vamos a tocar algunos versículos de la Escritura y vamos a hacer unas aclaraciones para explicar verdades que realmente han estado en cierta manera mal explicadas y en otra manera ocultas, en cuanto a que no ha habido una revelación clara de lo que Dios quiso explicar a través de ellas, y que cuando uno las entiende, pues lógicamente eso aumenta nuestra fe, restaura nuestras vidas y trae gran bendición para todo el que oye estas verdades. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, y ese es un párrafo que sobre el cual vamos a hablar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, en el versículo 8, la palabra convencerá en el griego quiere decir probar la culpabilidad. Y quise hacer énfasis en esto porque al no entender claramente esto, se pierde realmente el significado de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar. Primeramente quiero decir que en estos versículos hay tres categorías o tres grupos de personas, aunque en el versículo 8, cuando habla en el versículo 11, cuando habla de juicio, que se refiere específicamente al diablo, Satanás, está hablando de una persona. Pero este grupo de versículos está hablando de tres personas diferentes, ¿ya? Entonces, cada versículo que aquí se aplica no debe de ser tomado a la general, sino que debe de haber una división para las personas a quienes los versículos se refieren, y entonces gran parte de lo que dice aquí la palabra de Dios toma sentido. Por ejemplo, cuando habla en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ese es un grupo, de justicia, eso es a otro grupo, y de juicio. Y en el versículo 9 explica claramente a quién se está refiriendo cada una de estas funciones de lo que el Espíritu Santo va a hacer en cada una de este grupo de personas. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿ok? Algo que se ha enseñado erróneamente es que el Espíritu Santo redarguye de pecado. Y sí, el versículo 9 lo confirma. El Espíritu Santo va a redarguir de pecado, va a convencer de pecado, probando la culpabilidad en las personas que no son cristianas, ¿ya? Mucho se habla acerca del pecado, pero cuando se habla de pecado, se habla del verbo pecar, del verbo pecado, pero no se habla del sustantivo, del sustantivo pecado, ¿ya? Es decir,
el hombre en sí es pecador, pero no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Hay una gran diferencia en esto. O sea, la naturaleza pecaminosa del hombre está ahí. El hombre es constituido, ha sido constituido legalmente pecador, no porque peca, sino porque simple y sencillamente no ha decidido aplicar a la justicia de Dios, que es la que se recibe por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo hace, entonces esta persona es trasladada de tinieblas a luz. Su constitución legal de pecador le es quitada, aunque sigue pecando, pero su constitución de pecador es quitada y es constituido justo por la obediencia de Cristo Jesús, a través de la justificación que Dios da a través de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que separar, si hablamos de pecado, porque Romanos habla 47 veces y menciona la palabra pecado. Pero cuando está hablando estas 47 veces sobre pecado, no está hablando del verbo pecar, sino del sustantivo pecado, ¿ya? Entonces, todo esto cambia cuando el pecador, cuando el ser humano que no conoce a Cristo Jesús y está legalmente constituido como pecador, recibe a Cristo Jesús y cambia su constitución legal de pecador a justo. Entonces, el Espíritu Santo no va a venir, está ya en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está convenciendo al mundo de pecado, al mundo, a las personas que no conocen a Cristo Jesús, les está convenciendo, les está diciendo, miren, ustedes son pecadores. Y son pecadores no porque pecan, sino porque tienen una constitución legal que los hace pecadores. Pero eso puede cambiar si aceptan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces todo cambia. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado al mundo, no a los cristianos. Y como vuelvo a repetir, algo que se ha enseñado mucho es el Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo no redarguye de pecado al cristiano. El Espíritu Santo redarguye de pecado al mundo. ¿Ok? Y en el versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, a los que ya habían creído en Él. Dice, los convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. A nosotros los cristianos, el Espíritu Santo nos convence de justicia. ¿Cómo así? El Espíritu Santo siempre nos va a estar recordando las cosas que Cristo Jesús dijo, ¿ya? El Espíritu Santo nos va a estar recordando lo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo va a estar motivándonos a nosotros, va a estar consolándonos a nosotros. Es un trato diferente que el Espíritu Santo tiene con el creyente al inconverso. Como dije, al inconverso lo va a convencer de pecado, pero a nosotros nos va a convencer de justicia. Nosotros fuimos justificados no con la justicia humana, fuimos justificados con la justicia de Dios, la mejor justicia. Y la única forma de ser justificados con esa justicia es a través de creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo va a estar recordándonos eso. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús? Somos hijos de Dios. Hemos sido amados en el amado. Hemos sido aceptos en el amado. Hemos sido aprobados en el amado. ¿Ya? Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la función que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Consolándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, recordándonos quiénes somos. Nos va a estar convenciendo de que nosotros fuimos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás es un acusador, esa es una de las funciones de él, ¿verdad? Él acusa, y es lo único que puede hacer ahora, porque es un enemigo desarmado, vencido, derrotado. Entonces él usa la ley para la ley de Dios, que es perfecta,
y trata de usar esa ley para acusarnos a nosotros que somos imperfectos y que somos humanos, que tenemos fallas, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo, la función de Él con nosotros es convencernos. No, ustedes fueron justificados con la justicia de Dios. No, ustedes son hijos de Dios. No, ustedes son amados de Dios. No, yo estoy con ustedes. Y eso es constantemente el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con los creyentes, ¿ya? Vuelvo a repetir, con el mundo los está convenciendo de pecado, de su situación legal en cómo están. Pecadores. Pecadores no porque pecan, sino pecadores porque legalmente fueron constituidos pecadores, ¿ok? Ok, entonces, y en el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Algo que es importante mencionar es Satanás, el diablo, como se le menciona, que muchos lo tienen como la potestad más fuerte, la potestad más poderosa, pero realmente no es así. Arriba de Satanás hay otras potestades que son más poderosas que él. Por ejemplo, la muerte. La muerte es una potestad superior a Satanás. El infierno o el Hades, que le llaman, a pesar de que es un lugar, es una potestad que es superior a Satanás. Y esas potestades, y hay otras que en la Biblia se mencionan, esas potestades superiores a Satanás van a ser soltadas, desencadenadas, porque ahorita están en prisión, ¿ya? De hecho, la muerte perdió su poder con la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, murió y resucitó, pero son potestades superiores al diablo que en su momento, en el tiempo del Apocalipsis, van a ser soltadas y bueno, se van a dar las catástrofes que se detallan en el Apocalipsis, pero realmente estas dos potestades son superiores al diablo. Es más, son potestades a quien el diablo ante ellos es como un mandadero, como un sirviente que recibe orden de ellos, pues, ¿verdad? Pero todas estas potestades que ahorita están encarceladas ya fueron condenadas. Satanás mismo ya fue condenado, ¿ya? Entonces, y el Espíritu Santo nos va a estar trayendo a nosotros la convicción, ¿ya? De que Satanás mismo está bajo juicio, que Satanás está bajo la planta de nuestros pies, que nosotros ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que a los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Todas estas cosas no se daban antes de que el Espíritu Santo viniera, pero cuando el Espíritu Santo vino, de hecho el Espíritu Santo estaba en Jesús, pues, ¿verdad? ¿Ya? Entonces Jesús por el poder del Espíritu Santo echaba fuera todas estas potestades, ¿ya? Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, ¿verdad? O sea, eso es cosa que, y eso como que nos tira a otro tema, ¿va? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya estado con Jesús y que también estaba en el cielo? Ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, pero realmente Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan juntos, siempre han trabajado juntos. Sus funciones en un momento específico y en varios específicamente se separan, pero ellos siempre trabajan juntos. Entonces, Satanás está bajo juicio y el Espíritu Santo nos va a estar revelando, convenciendo, mostrando, demostrando que Satanás es un enemigo bajo juicio y que está bajo la planta de nuestros pies, y nosotros vamos a poder emitir también juicio sobre él mismo. La Biblia dice que nosotros, todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra es atado ya en el cielo, y que todo lo que desatamos aquí en la tierra es desatado ya en el cielo. Uno puede atar al demonio, uno puede atar al diablo, uno puede atar las huestes malignas y echarlas fuera en el nombre de Jesús, ordenarles que no molesten, que se aparten, que se alejen, que desocupen algún lugar que puedan estar estorbando, ¿ya? O sea, eso le va a ser revelado a la iglesia de que Satanás está bajo juicio. Antes de que Jesús apareciera, la gente no había identificado a Satanás como un enemigo. De hecho, él
no se había mostrado como un enemigo, y aún a él le interesa mucho más trabajar en lo oculto que mostrarse a sí mismo como un enemigo visible. Pero cuando vino Jesús con el poder que él tenía, se manifestó el reino de las tinieblas, ¿ya? Entonces comenzó a ser un gran escándalo, pues los demonios se alborotaban porque sabían que su fin se les estaba acercando, pues, ¿verdad? Entonces se da la victoria en la cruz, y bueno, todo cambia a partir de la venida de Cristo Jesús, ¿ya? El Espíritu Santo va a estar enseñándonos a nosotros que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás mismo, sobre toda potestad que se quiera levantar contra nosotros. Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo desarmado, es un enemigo vencido, ¿ya? De hecho, allá en el cielo, Satanás fue derrotado. Y no solo fue derrotado, sino que fue desarmado también, ¿ya? ¿Cuáles son las armas ahora que Satanás usa? De hecho, no tiene ninguna arma. Por eso él usa la ley de Dios, lo que yo explicaba hace un ratito, usa la ley de Dios que es perfecta, que es santa, y la usa para acusarnos a nosotros, señalarnos los errores que nosotros cometemos. Por eso es un error grande predicar un evangelio donde se predique ley o ley y gracia. ¿Por qué? Porque el predicar ley lo único que hace es que las personas que escuchan esos mensajes se sientan mal. Se sientan, dice, oh, ya ahora tengo un compromiso, tengo más obligaciones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. De hecho, cuando alguien acepta a Cristo, a veces se comete el error y dice, mire, ahora que ya es cristiano, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ya no tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Tiene que apartarse de estas personas. Tiene que dejar, o sea, les ponemos mandamientos sobre mandamientos. Cuando alguien acepta a Cristo, no tiene que hacer nada más que seguir creyendo en Cristo Jesús. Y al ir creciendo en esa fe, él automáticamente va a ir quitando de su vida, y Dios va a ir quitando de su vida lo que haya que ser quitado, pero no tiene que hacer nada más que creer en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás no debería de ser alguien que nosotros le diéramos importancia, e inclusive ni siquiera tenerle miedo, ni siquiera darle importancia, porque es un enemigo derrotado. Satanás se convierte en un gigante cuando nosotros dejamos las verdades de Dios y comenzamos a creer sus mentiras. Él toma imagen, él toma tamaño, toma poder cuando nosotros comenzamos a creer sus mentiras. Pero es un enemigo que ya está abajo y que ha sido juzgado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro. El Espíritu Santo convencerá de pecado al mundo, ¿ya? De justicia a nosotros y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él va a mostrarnos a nosotros a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de las oraciones, de las declaraciones que nosotros tenemos, que Satanás es un enemigo que no deberíamos realmente de darle la importancia que deberíamos de darle, ¿ya? Porque es un enemigo derrotado, ¿verdad? Entonces, damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? No sé si los hermanos tienen alguna intervención. Sí, la verdad que nosotros a veces le damos más importancia al enemigo, al diablo. Y realmente este mensaje nos da a entender que ni es bueno mejor ni mencionarlo. Porque al darle más importancia, como si eso va creciendo en uno, pensando en todo lo malo que a uno le puede suceder. Lo que estamos haciendo es darle más importancia al enemigo. O sea que le damos más prioridad a las cosas del diablo que a las cosas que Dios nos da para nosotros. Pero esas son cosas que realmente a nosotros en nuestra vida pues sabemos que las cosas de Dios es que nos va a funcionar en nuestra vida. No las cosas que el enemigo nos va a decir, porque el enemigo lo que nos va a tildar a nosotros son mentiras. Para que nosotros creamos esas mentiras y que se haga, ¿qué le puedo decir yo? Que se haga que se abra un campo en nosotros, pues,
y darle campo a esas mentiras, eso va avanzando terreno para él. Y ahí aprovecha cuando realmente el enemigo entra y la persona, el creyente, pues se mira derrotado, frustrado, porque está creyendo a lo que el enemigo está diciendo. Pues en nuestra punto es que realmente nosotros tenemos que creerle las cosas de Dios, que sabemos que las cosas de Dios para uno son bendiciones, son prosperidad, las promesas, todo lo que habla la Biblia. Pues a eso tenemos que aferrarnos, no las mentiras que el enemigo los quiere aferrar a nosotros. Es como un estilo de vida que nos han formado, pues el creerle más a lo que vemos, creerle más a lo que el enemigo dice o hace, que creerle a lo que Dios dice. De hecho, hay muchos cristianos que le creen más al diablo que le cree a Dios, pues, ¿verdad? Y entonces, sí, eso es un proceso y es un trabajo de cada líder cristiano, enseñarle a sus ovejitas a creerle más a Dios que a las mentiras del enemigo. Volviendo al tema de que si el Espíritu Santo acusa de pecado, porque vuelvo a repetir, eso es algo que se ha enseñado, el Espíritu Santo. Muchos dicen, el Espíritu Santo me redarguyó que yo estaba haciendo lo malo, ¿ok? El Espíritu Santo no redarguye a los cristianos de pecado, ¿ya? De hecho, hay un versículo en Juan 8:9 que lo leímos en el programa pasado, quisiera que lo viéramos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ok. Aquí habla de que los fariseos y todos esos feos que aparecían ahí siempre tratando de tentar a Jesús, que él cometiera errores, dice que se vieron acusados por su conciencia, ¿ya? Cuando un cristiano se siente mal por algo que hizo, ¿ya? O algo bueno que no hizo, pudiéndolo haber hecho, se siente mal, pero no es el Espíritu Santo que lo hace sentirse mal, es su conciencia. La conciencia es una función del Espíritu, ¿ya? Humano, que nos ayuda a nosotros a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Pablo decía, ¿ya?, que su conciencia no lo reprendía. Es un término que él usaba, porque es nuestra conciencia la que nosotros nos redarguye o nos reprende, si queremos decirlo así, cuando nosotros hacemos algo mal. Pero el Espíritu Santo al cristiano no redarguye, no reprende por algo malo que hizo, pues, ¿verdad? Y creo que vale la pena también mencionar un poquito acerca de lo que es el arrepentimiento, porque esto amarra un poquito la forma de pensar de las personas cuando se dice, mire, el Espíritu me redarguyó y me hizo que me arrepintiera, ¿ya? Hay un programa que nosotros grabamos que habla sobre qué es el arrepentimiento que se ha predicado por años, que es el que se usaba en el Antiguo Testamento, era dejar de hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas. Lamentablemente ese es el arrepentimiento que se sigue predicando. Deje de hacer las cosas malas y empiece a hacer las cosas buenas. Ese es el arrepentimiento. Pero realmente en el pacto de la gracia, ese no es el arrepentimiento que Jesús enseñó. Vamos a ver unos cuantos versículos que están narrados en la parábola de la oveja perdida, que habla acerca de lo que es el arrepentimiento, para que nadie se sienta engañado en pensar que el Espíritu Santo lo hizo que se arrepintiera porque lo redarguyó de lo malo que había hecho, hablando de los cristianos, para que él cambiara de actitud. Miremos Lucas 15, versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentran, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ok. Algo que se ha enseñado durante
años. No sé cuándo empezó a enseñarse esto, así es. Por ejemplo, que Jesús habla de dejar las 99 ovejas que ya están en el redil. De hecho, hasta un coro hay de eso, o varios coros hay. De dejar las 99 ovejas, y en este caso, pues habla de dejar a los 99 justos. Y Jesús va a ir a buscar la oveja que se ha descarriado o al pecador que está descarriado. Realmente no es esa la enseñanza correcta en cuanto a este párrafo. Y lo estamos mencionando porque está amarrado con la que hablamos desde el principio del programa en cuanto a lo que es justicia, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, no hemos sido justificados con nuestra justicia humana. Fuimos justificados con la justicia de Dios, ¿ya? Eso vino porque nosotros fue provocado un arrepentimiento de parte de Dios mismo. ¿Para qué? Para que nosotros dejáramos de vernos a nosotros mismos como pecadores, dejáramos de ver cualquier otra cosa y comenzáramos a ver a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Arrepentimiento en el griego usado en el Nuevo Testamento es metanoia, también lo mencionamos en un programa pasado. Metanoia no es más ni menos que cambio de enfoque. Eso es metanoia, arrepentimiento, cambio de enfoque. Yo dejo de verme a mí mismo, yo dejo de ver a otras cosas, dejo de ver lo que sea y comienzo a ver a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Eso es arrepentimiento. Ahora fíjese pues, miren lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿ok? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes eran estos 99 justos? Lógicamente Jesús está hablando de la mayoría, ¿ya? Ahora, las parábolas, ¿a quiénes fueron dirigidas las parábolas? A los escribas, a los fariseos, a los saduceos, todos esos que no creyeron en Cristo Jesús. A ellos Jesús les habló por parábolas. A los demás Jesús les hablaba literalmente con sus propias palabras, mensaje de amor. Pero a todas estas personas que ya mencioné, les hablaba a través de parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran realmente cuál era, o sea, para que oyeran pero que no entendieran. Y luego revelaba a sus discípulos cuál era el significado de estas parábolas. A ellos en lo particular, en lo privado, lo llamaban, mira, explícanos cómo está la cosa, porque ya, sí, a ellos les explicaba, pero aquellos se quedaban como en el aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque de todo modo ellos no creían en Él. Si no creían en Él, mucho menos en lo que Él decía. Por eso les hablaba en parábolas, en misterios. Ahora, dice, 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes son los justos que no necesitan de arrepentimiento? Estos 99 eran los fariseos, eran los saduceos, los escribas. A ellos les fue dicho esta parábola. Yo prefiero dejar 99, refiriéndose a ellos, e ir a buscar a un pecador que necesita de arrepentimiento. O sea, yo prefiero dejar a 99 justos, ¿ya? Ellos se creían justos, ellos decían, ellos se justificaban por la ley, ¿ya? Predicaban la ley, pregonaban la ley, ¿ya? Pero ellos realmente, según ellos, eran justos humanamente hablando, pero ante Dios no. ¿Por qué no? Porque, vuelvo a repetir lo mismo, el ser humano no ha sido justificado con la justicia humana. La ley nunca justificó a nadie, ¿ok? Somos justificados por la justicia de Dios, ¿ya? Y el arrepentimiento, el metanoia, es dejar de ver, digamos, de este lado y comenzar a este lado. Estos justos, entre comillas, los 99 justos, que eran los fariseos y todos esos feos que estaban ahí, ellos no creyeron en Cristo Jesús, y Jesús era el arrepentimiento. A Él tenían que verlo, tenían que dejar de ver la ley como una forma de ser justificados y comenzar a ver a Cristo Jesús, que era el que podía justificarlos. Ese cambio de enfoque es el metanoia. Ese cambio de enfoque era el arrepentimiento, ¿ok? Entonces Jesús dijo, yo prefiero dejar a los 99 justos, entre comillas, ¿ya? Que no necesitan arrepentimiento. Según ellos no necesitan arrepentimiento, ¿ya?
y sí lo necesitaban. Prefiero dejar a estos 99 justos, entre comillas, que no necesitan arrepentimiento, y buscar a un pecador que sí necesita de arrepentimiento, porque el pecador viene, mira a Cristo Jesús, lo recibe como su único Salvador y recibe la justificación y la salvación. Así que Dios les bendiga. Hemos avanzado hasta donde podíamos haber avanzado. Hay muchas cosas más que necesitamos discutir. En su momento lo vamos a hacer. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.